Ahí estamos. Mi estimado telepensante, mire con quién estoy, quién ha aceptado venir a Esfera Pública, Tomás Cox. Él se autodefine como el productor de Chile. Yo lo veo como aquel que ha dejado un legado tan grande en esa conexión de cada evento que hace, de las personas que asisten a su alegría, a esos momentos que son inolvidables, que hacen que la vida valga la pena. Tomás lo trajimos en la columna pasada, porque dentro de todas las personas con las que conversa, todas las perspectivas que ha podido oír en su vida, tiene entonces una forma de pensar, una forma de plantearse y además una conexión con la realidad que es tan importante, ese cara a cara, esa honestidad. Yo estoy segura que para todos los telepensantes esta va a ser una entrevista, un aporte. Gracias, Tomás, por estar en Esfera Pública. No, encantado. Muchas gracias, Vanessa, por, no sé, ubicarme y poder conversar feliz. Yo no soy el productor de Chile, soy el productor de los chilenos, que es De mucho más los chilenos. importante y mucho más desafiante. ¿Por qué? Porque yo produzco para los unos y los otros. Normalmente mi producción es para la gran clase media chilena, para el pueblo chileno, para los más humildes, para los más sencillos, para todos. Producimos durante 4 décadas a estas alturas y más. Producimos desde un bautizo con una guagüita y 3 invitados hasta un evento más complejo, con mayor presupuesto y con mayor complejidad técnica y qué sé yo. Y lo más importante es que damos trabajo. O sea, no solamente hacemos las cosas como corresponde, lo que no constituye mérito. Para mí, producir muy bien no constituye mérito. Ese es el desde, hacer las cosas muy bien, dar el 500%, estar 20 horas en vivo para una producción diminuta, mediana o grande y dar trabajo. Porque Chile, los chilenos necesitamos trabajo y para mí dar trabajo es una maravilla y forma parte de mi cultura y de la educación. Y por supuesto que todos los que tienen ese trabajo viven una vida realizada, porque en el trabajo nos realizamos, es el ser que se realiza de cada uno de nosotros cuando tiene ese espacio que constituyen personas como tú para que podamos las otras personas venir a aportar en ese espacio. Sin alguien que genere ese espacio, no hay trabajo efectivamente y la vida se torna miserable, que es un poco lo que nosotros hemos estado viendo, ha ido pasando, ¿no es cierto?, con el desempleo, es lo que generó esa crisis espantosa el 18 de octubre, tanta gente que perdió el esfuerzo de toda una vida, tanto que hemos cambiado en este último tiempo. Yo quería partir preguntándote, ¿crees, Tomás, en el destino? ¿Crees que estábamos destinados a vivir un quiebre tan profundo? Es una pregunta, es una pregunta muy difícil de responder. Em, Sí, el destino, yo creo que el destino existe, pero el destino se puede trabajar, el destino se puede reorientar, el destino se puede imaginar, el destino se puede luchar, el destino se puede luchar. Em, lo que ocurrió en octubre del 2019 fue feroz, en muchos aspectos razonable, me refiero a las manifestaciones sociales pacíficas con argumentos importantes, con atrasos e injusticias relevantes que no debieran haber ocurrido y que deben haberse corregido hace mucho tiempo, pero lamentable y dramáticamente fue rodeada estas manifestaciones, rodeadas por la delincuencia, por el crimen, por la violencia, por el desastre, por las quemas, y eso nos empobrece. Y de ahí ahora estamos, cada bus que se quema, cada kiosquito que se quema, cada
auto, cada bus, cada camioneta, cada camión de un emprendedor que se quema, que se destruye, cada casita que se destruye, cada supermercado que se destruye, somos más pobres. Cada día que no podemos trabajar somos más pobres. Cada día que los emprendedores chiquititos, medianos y grandes, especialmente los más chicos y medianos, que le damos trabajo al 80% de los chilenos, no podemos trabajar, no podemos hacer, no podemos crear, no podemos imaginar, no podemos conducir, somos más pobres. Y veníamos de 30 años en que las 30, 40 variables, y estos son datos y no opiniones, con dificultades, con injusticias, con clases de ética, con tonteras, pero con transversalidad y lentitud, pero una lentitud que avanzaba, éramos los primeros en Latinoamérica, los primeros chiquititos, pero los primeros, íbamos avanzando. Yo siempre pienso que yo soy, yo soy amante de la solucionática y no de la problemática. Hace como 20 años yo descubrí que todo el mundo habla de los problemas y hablar de la solución es como una ciclovía al lado de la carretera. Y yo me pasé a esa ciclovía y pienso que eso que traíamos, eso que veníamos desarrollando con lentitud, con problemas que todo el mundo conoce, todos los chilenos conocemos, si perfeccionamos esa manera, era remodelar la casa, remodelar el departamento, pero no quemar la casa y no quemar el departamento, porque somos más pobres. Entonces, consenso, diálogo, generosidad, ser práctico, ser eficiente, ser honesto, luchar por un Chile mejor para todos los chilenos. Mira, yo soy muy hincha de Andrés Oppenheimer, que es un periodista, un articulista, en fin, que todo el mundo lo conoce, mucha gente lo conoce, y dijo y escribió alguna vez, las sociedades, los pueblos, los países que salieron de la miseria, de la pobreza y de la soledad, son aquellos que dejaron las ideologías en la biblioteca, en las estatuas, y se convirtieron en sociedades pragmáticas, eficientes y eficaces. Me seduce ese argumento, me encanta, y yo soy de esa manera. No quiero decir que esa sea la manera, pero yo soy de esa manera porque es la manera de salir jugando, de avanzar, de erradicar la miseria, la pobreza, trabajar, eh, trabajar y no abusar. En el mundo de los eventos me ha tocado producir eventos para personas de gran fortuna, eh, y algunos de ellos, yo diría la mayoría, muy esforzados, muy generosos y muy conscientes de sus responsabilidades sociales, que para mí es muy importante porque fui educado así, gracias a Dios. Pero hay algunos que ganan fortunas y le pagan a sus empleados una miseria. Entonces, no se pueden quejar y no nos podemos quejar porque hay un nivel de saturación, de miseria, de pobreza y de abandono en muchos sectores que es inadmisible. Y esa es carne de cañón, sabemos muy bien para quiénes. Entonces, hay que hacer las cosas bien hechas, hay que hacer las cosas con altura, hay que ser generoso. Las cosas fáciles ya están hechas. Me lo dijo alguien yo tenía 20 años, recuerdo muy bien, y iba en mi moto por Reñaca y se me acerca un grandote de 40, 50 años en una tremenda moto, una especie de bus, y me dice, Tomasito, te quiero decir algo que nunca vas a olvidar. Y me dijo, ¿sabes qué? Las cosas fáciles ya están hechas. Las cosas fáciles ya están hechas. Pero de eso se trata, trabajar, trabajar para lograrlo, para ganar, golear y gustar, para que los chilenos seamos felices, para que los chilenos tengamos educación, para que los chilenos tengamos lenguaje, para que los chilenos tengamos pasión. Hoy en día y hace mucho rato, los chilenos somos un pelotón de temor, de tristeza, de soledad, de incomunicación, de mucho odio, de mucha distancia, de poco consenso, de poco diálogo, y eso no debe ser, no puede ser. Somos apenas 18 millones los habitantes que tiene Nueva York de día, y no somos capaces de entendernos, no puede ser.
Y yo pienso que evidentemente nos faltan líderes, flautistas de Jamelín, líderes, caudillos, revolucionarios, revolucionarios de verdad, revolucionarios positivos, personas que, personas que encanten, personas que hagan, personas que tengan proyecto real, que no ofrezcan las mil maravillas, que ofrezcan lo posible, pero que eso posible se logre para que avancemos. Somos un país chiquitito, modesto, flaco, angosto, largo y con 18 millones de habitantes y estamos hasta el cuello, estamos hasta la coronilla, estamos muy fregados, Vanessa. En fin, Sí, ahora, pero ahora quería comentar contigo la muerte del carabinero Sánchez, ¿no es cierto? Y la muerte de Sergio Melnik, dos personas, cada una en su lugar de este mundo, de este pequeño Chile que compartimos y que son representativas de alguna forma de parte del alma nacional, ¿no? La sí, pena, la tristeza, 7 carabineros ya han sido asesinados bajo este gobierno y en el caso de Sergio Melnik, ese hombre que aportó tanta luz en sus reflexiones también, y en la dirección, él dialogaba mucho con esta postura de ser positivo, de aportarle, ¿no es cierto?, a Chile posibilidades, las oportunidades de las que se habla, pero que no sean iguales. Si no necesitamos iguales, necesitamos las mejores oportunidades, no la igualdad de oportunidades, las mejores que podamos generar con toda nuestra creatividad y nuestra pasión. ¿Cómo ves tú, digamos, porque nos ha tocado la semana pasada vivir esto y nuevamente Chile se viste de luto en el caso del carabinero, que más encima oh, podría no haber hecho nada, ¿no? Es tan impresionante el heroísmo de él que podría haberse quedado como, no voy a hacer nada si no estaba ni siquiera, digamos, en su momento de trabajo, él estaba en ese momento de Franco. Y por otra parte, la muerte de Sergio Melnik, que nosotros aquí desde Esfera Pública lamentamos, yo lo quería mucho y lo sentía un alma muy cercana al menos a mi pensamiento también. sí, yo, bueno, tú sabes, yo llevo 25 años haciendo radio, estuve 10 años en Radio Agricultura con un programa de 3 a 6 de la tarde que se llamaba Los unos y los otros, Les uns et les autres, Claude Lelouch, uno de mis directores cinematográficos preferidos, de Le Cahiers de Cinéma. Y, y bueno, en ese tiempo, don Sergio Melnik no trabajaba en agricultura, pero evidentemente ahora llevo más de 16 años en Radio El Conquistador, en el programa Mundo Real, de 1 a 2 de la tarde. No tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero en muchas oportunidades, yendo a la radio a esa hora, poco antes de la 1, lo oía, un hombre culto, un papudano, un mago, un hombre muy interesante de oír, de apreciar, y evidentemente fallecer, morir a los 72 años. Yo no tenía la menor idea que él estaba enfermito, no tenía idea, no tendría por qué saberlo, pero no sabía que él estaba enfermo. Y con respecto a la muerte, al asesinato espantoso del chiquillo Sánchez de 27 años, ni siquiera vestido de carabinero, asesinado frente a su mujer y a su hijito de 3 años, no tengo palabras. No tengo palabra, no tengo palabra. Me emociona, me angustia, me horroriza, me indigna, me da ira. Yo no sé hasta cuándo. Yo no sé hasta cuándo. Si me permite, quiero contarte que ayer en el programa Mundo Real hice algo que normalmente no se hace en radio, pero a mí no me importa. Yo hago lo que me parece. Y pedí un minuto de silencio y estuvimos un minuto de silencio. Estuve un minuto de silencio. Todos los auditores, estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y online. Un minuto de silencio por respeto, por luto a este muchacho, a este chiquillo de 27 años asesinado. Yo no sé hasta cuándo, yo no sé hasta cuándo. Me toca mucho, y lo hago, sacar alcaldes de las distintas fronteras del norte de Chile, el alcalde de Iquique, el alcalde de, de qué sé yo, de distintos lugares, de Colchane, por ejemplo, apellido García, o García me parece que es el apellido del alcalde, lo hemos sacado varias veces. Y claro, eh, hay 100 metros de control con carabineros, con la PDI, con algunos elementos técnicos muy importantes y muy necesarios, pero hay 200 kilómetros a la izquierda y a la derecha de la barrera que pasa Pedro, Juan y Diego y entran 500 personas al día, Vanessa. 500 personas al día, mujeres, niños chiquititos, guaguas,
delincuentes, de todo orden, de todo tipo, y entran perros. La última conversación con el alcalde y gato, de nuevo, la última conversación me dijo, estamos agobiados porque además de todo, entran centenares de perros que se comen a los perros chilenos y atacan a los animales, a las gallinas, qué sé yo, y entran gatos, pero son centenares de perros y gatos que también es un problema. Entonces uno dice realmente, ¿hasta cuándo? La frontera con Bolivia tiene 850 kilómetros. Hay 20 kilómetros vigilados, pero los otros 750 de lado y lado, entra Pedro, Juan y Diego y salen camiones robados, camionetas robadas, autos de todo, entran y salen. Esto es así, entonces yo no sé realmente hasta cuándo. Y recuerdo que en el gobierno de la señora Bachelet, me parece que en el segundo gobierno, cuántas veces yo viajando por Chile, por distintas situaciones, eventos, situaciones de radio, que sé yo, llegaba en la madrugada al aeropuerto y yo veía que yo lo vi, llegaban esos aviones misteriosos y se bajaban 150, 200 haitianos, pobrecitos, con unos sobrecitos, unas carpetas, qué sé yo, y después uno los veía caminar a penitas por la berma entre Pudahuel y Santiago. Y yo decía, ¿a qué vienen? Qué tienen que hacer aquí si no hay trabajo para los chilenos, todos? ¿Qué va a haber trabajo para ellos? Las muestras, las pruebas están a la vista. Y los venezolanos, y los colombianos, y los mexicanos, y los peruanos, y los bolivianos. Entonces hay 2,5 millones de migrantes y no hay trabajo y un porcentaje espantosamente grande vienen a delinquir, vienen a robar. Tremendo. Yo no sé si muchos de quienes van a tener la paciencia de oír esta conversación han estado en Recoleta, han estado en la estación Mapocho y alrededores, han estado en, en, en ese sector. Es que es impresionante, es impresionante. Yo recorro como productor a cada rato, recorro Chile, las distintas ciudades y Santiago por todos lados, en los horarios más increíbles, 2, 3, 4 de la mañana, y son espectáculos felinescos, dramáticos, angustiantes. Cada vez que yo puedo en un semáforo, donde sea, caminando por la calle, me encuentro con un migrante, le digo, por favor, váyase, amigo mío, chiquilla, vuélvase a su tierra, porque además en Chile son 7 meses de frío, pobreza y frío. Niños tirados en las calles, apenas con una polerita, pasando frío 7 meses. Vuélvanse, vuélvanse a Colombia, vuélvanse a México, vuélvanse a Venezuela, vuélvanse a Haití, por lo menos van a seguir pasando hambre, pero no van a tener frío sus hijitos, no van a tener frío sus mujeres. Ese es mi nivel de conversación con ellos, te prometo, Vanessa, todos los días. Todos los días. Y cuando voy a un servicentro donde voy hace 40 años a echar la misma benzina, bueno, está más cara, pero benzina, y converso con los venezolanos que están ahí trabajando, con médicos, con ingenieros, con profesores, gente que tiene su documentación al día y todo, me dicen, Tomás, esto es un horror, ustedes están en caída libre, están casi al fondo del pozo. Tomás, esto no puede ser, se van a envenenar para siempre, esto va a terminar muy mal, mucho peor. Stop, paren, paren. Y muchos me han dicho, esto está tan malo y tan decadente que yo creo que prefiero volverme a Colombia, prefiero volverme a Venezuela donde están mis padres pasando hambre, necesidad y terror, pero prefiero estar cerca de ellos, prefiero morirme con ellos que morirme a, no sé, 50.000 millas de distancia. No, tremendo. Es muy importante, al menos para mí, es muy importante conversar, conversar, conversar. Yo en una cuadra converso con 20 personas. Todo el tiempo estoy conversando con unos y otros, porque es una manera de abastecerse de la información real, de la experiencia real, del dolor real, de la alegría real, pero de la realidad, finalmente de la realidad, Vanessa, ¿entiendes? Porque me toca a mí así, esa es la vida que yo llevo, es una vida abierta. Piensa tú que yo doy mi celular, el 99-8210-876, lo doy hace más de 2 décadas en vivo y en directo en la radio, y recibo WhatsApp 100, 200, 300, 500, 600 a la semana, los leo todos en los horarios más increíbles, y pongo T, y T significa leído, agradecido, reflexionado, Tomás, eso es, ¿me entiendes? Y muchas veces son reflexiones muy duras y críticas muy duras, nunca garabato, nunca insulto, pero siempre diálogo. Diálogo con chilenos, naturalmente, con venezolanos, con colombianos, con bolivianos, con peruanos, con mexicanos.
te dicen, te expresan las cosas más increíbles, las anécdotas, comillas, más increíbles, las experiencias más increíbles. Un venezolano, profesor de matemática, que me dice, Tomás, mi papá murió porque en la clínica, en el hospital más bien, en Venezuela, en Caracas, no había algodón, no había agua oxigenada, no hay leche, no hay pan. O sea, entonces uno dice, en fin, dice cosas que son tan obvias, ¿me entiendes? Cuando tú oyes, ¿no es cierto?, estas proclamas, que no, que maravilloso, que comunista o qué sé yo qué. Me carga mencionar las cosas políticas porque me carga la política actual. La política es una gran carretera. Yo la aprecio como una gran carretera importante, relevante, interesante, conducente, atrayente, respetable, respetada, pero no esta política. Esto es politiquería. Por eso que el aprecio de la población en las encuestas, que tú conoces muy bien, Black and White, CADEM y todas las demás, tienen un 6% de evaluación positiva y todo lo demás en contra. Lo que es lamentable, no quiero decir vergüenza, pero al menos lamentable, porque ser político, ser diputado, ser senador es muy importante, es muy relevante y además te pagan una brutalidad mensualmente, lo que es un lujo asiático. Entonces, debieran trabajar con consenso, trabajar con sentido común, con generosidad, insisto, con sentido común, con generosidad para sacar la tarea adelante. Si hay que hacer puentes, hay que hacerlo. Escuela, no robarse la plata, optimizar los resultados, optimizar cada moneda, optimizar cada peso. Y si hay que investigar convenios, fundaciones, qué sé yo, municipios, hacerlo. Y que los chilenos sepamos dónde están los 1.000 millones que se perdieron en Algarrobo, los 30.000 que se perdieron en Maipú, los no sé cuántos de las fundaciones, de los convenios. No puede ser. ¿Cómo es posible? Cuando la inmensa mayoría de los chilenos gana dos chauchas y apenas llegan a la tercera semana del mes, Vanessa. No Y puede ahora nos ser. van a hacer una reforma, una nueva reforma de impuestos, van a volver a subir los impuestos. Yo no sé cómo escribí una columna en el libro que se titula ¿Cómo se atreven? Porque al final eso que hizo la Greta Thunberg de ir a decirles cómo se atreven, en realidad en un contexto que da un poco de risa. Una niña no quiere ir al colegio, justo llega la BBC, justo llegan todos los medios internacionales, se queja de tal cosa y le abren las puertas los hombres más poderosos del mundo para escuchar cómo los reta y les dicta, ¿no es cierto?, los nuevos mandamientos, los nuevos 10 mandamientos de la agenda climática y todos agachan el moño y dicen, hoy sí, en realidad tenemos que cambiar. Bueno, ese cómo se atreven es una pregunta que yo también me hago, pero hoy día respecto de la élite del país. Por una parte, tú hablabas de estar conectado con la realidad. Yo creo que esa élite, lamentablemente, está conectado con una realidad que nosotros estamos desconectados y a la nuestra ellos están desconectados. Porque cuando tú dices, lo que tú estás diciendo es lo obvio, es el desde, nuevamente, ese desde del que tú decías. Tú tienes un parlamentario, es el desde como debieran de trabajar. Pero cuando tú ves que hay agendas, otro tipo de agendas, agendas internacionales que están metidos con la ideología, ¿no? Esto que decías tú, esta política ideológica que lo que quiere es dividirnos, enemistarnos, lo que quiere es sembrar el odio, la envidia, el resentimiento, porque al final se están dedicando en parte importante a eso y eso avanza un modelo. El modelo de la narcodictadura. No nos olvidemos que eso ya existe en Bolivia, se está instalando, terminando de instalar en Colombia, está impulsado por Venezuela, lo tenemos en Cuba y ahora nosotros estuvimos al borde con el mamarracho de tener una constitución que en un 80% era un copy-paste del proyecto político de Bolivia, que Bolivia es una narcodictadura. Entonces, cuando uno al interior de las élites políticas tiene otras agendas, que no es el bien común del país, que no tiene que ver con el bien común más que el país de los chilenos, como dirías tú, ¿no es cierto? Entonces, se produce esta desconexión absoluta y además que evidentemente viviendo sin ninguna carencia ni ninguna necesidad, sin tener que tomar el Transantiago, si no nos olvidemos que el Transantiago hoy día es un forado pero de plata sin fondo que lo único que hace, ha hecho es empobrecernos, le destruyó la vida a la gente, extendió sus horas de viaje enormemente y nadie ha puesto tampoco ningún ojo ya ahí, porque entre Codelco, que debe 20.000 millones de dólares y que ya prácticamente no está sumando el erario nacional, y el Transantiago y estas élites que se mueven realmente con una agenda que pareciera que le quiere cumplir el sueño a Maduro del que tú hablabas, que te contó un señor que su sueño era transformar a Chile en, pongámoslo en términos coloquiales aquí de la región, la tumba del neoliberalismo, por así decir, ¿no? Pero que transformar un país en una tumba es lo que están haciendo. ¿Y sabes qué?
hasta la más modesta y humilde y respetable señora que lava ropa en una batea con escobilla de rama, sabe perfectamente bien, y tal vez más que nadie, lo que nos hace falta, lo que nos hace falta a la inmensa mayoría de los chilenos. Entonces, finalmente e inicialmente, hay que trabajar para lograrlo, y lograrlo no es tan difícil. Chile tiene dinero para lograr lo que hay que lograr. Pruebas al canto, las plata que se han robado, que se han desviado, porque así se dice ahora, desviado. Suena muy elegante. Pero en definitiva, Chile tiene plata para hacerlo mejor. Chile tiene plata, dinero de frentón para que haya menos pobreza, menos miseria. Hay centenares y miles de pymes que quieren salir jugando, vendiendo lechugas, rabanitos, zapatos, poleras, lo que sea, pero salir jugando y trabajar. Hay juventud, miles de jóvenes que lo único que quieren es ser emprendedores y que quieren, pueden y están dispuestos a sacársela la contumelia por salir jugando. Pero no está, no se visualiza la carretera, no se visualiza el sentido, no se visualiza. Y don Mario Marcel, que no me cabe ninguna duda, es un hombre muy preparado, con un currículum tremendo. Yo preguntaba hoy día en mi programa, preguntaba, ¿don Mario Marcel alguna vez ha emprendido, ha dado trabajo a alguien, ha sido pyme, ha sido mediano a pyme? Porque otra cosa es con guitarra. Entonces, pensar en subir los impuestos, súbanselo a quienes pueden eventualmente serles subidos los impuestos, alzados los impuestos, pero no a la inmensa mayoría de los chilenos que hacen y hacemos lo posible por salir jugando, por trabajar, por dar trabajo, por tener una cierta estabilidad. Pero es brutal. Yo converso con pymes a cada rato por todos lados y hace décadas. Yo trabajo hace 53 años todos los días, sin parar. Y es impresionante. Las pymes y los emprendedores chicos, medianos, medianos grandes, somos el termómetro de la realidad. ¿Cómo es posible, retrocediendo en el relato, cómo es posible que en octubre del 2019 hayan quemado, comillas, los supermercados pitucos en Puente Alto? Entonces la señora que tiene que comprar arroz tiene que venir a comprar al Jumbo Bilbao 2 kilos de arroz. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que en Maipú hayan quemado los asientos de las plazas de Maipú y esa madera la hayan quemado o la hayan comercializado? ¿Cómo es posible que hayan asaltado cuarteles de bomberos? ¿Cómo es posible que en Antofagasta se roban el alcohol, el alcohol, ¿no es cierto? El no sé cuánto, los instrumentos, destruyan los hospitales. ¿Cómo es posible que quemen buses? ¿Cómo es posible? Bueno, lo del metro ya no tiene nombre. Eso no es casual. Ahí hay una organización que empobrece a la gran clase media y al pueblo chileno. Los súper ricos no andan en metro, que yo sepa. No sé en qué andan, pero en metro no andan. Entonces, y vemos Cuba, un mamarracho, Venezuela, un mamarracho, Bolivia está pésimo, Perú está pésimo, Argentina, vimos, o sea, Argentina 150% de inflación, 50% de pobreza, y nosotros íbamos en otra dirección, con don Ricardo Lagos, con don Eduardo Frei, con doña Michelle Bachelet, con don Sebastián Piñera en sus primeros gobiernos, qué sé yo, íbamos en otra cuerda, y ahora estamos, miren en lo que estamos. Estamos en que la señora que cuando venía aquí a mi estudio, me paró y me dice, Tomás, yo no puedo después de las 6 de la tarde ir a comprar pan. Una señora de 66 años no puede bajar de su departamento a caminar por la calle 1,5 cuadras a comprar pan porque tiene temor que la maten. No que le roben el pan, eso ya fue, que la maten. ¿Cómo es posible que un jardinero con cual tuve contacto hace unas horas cerquita de mi oficina, que está en un cuarto piso, una oficina muy modesta de 40 metros o 50 metros cuadrados, me dijo, Tomás, quiero cambiar la camioneta porque tengo más máquinas para trabajar y quiero ofrecerme en otro edificio y en otros condominios, qué sé yo, pero no me atrevo a cambiar la camioneta porque si la cambio me pueden matar y me van a robar? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que mueran 3, 4 chilenos al día? Cuando estoy haciendo la radio con mi celular siempre a disposición y el WhatsApp, en una hora de programa muchas veces me ha tocado que me informan aquí, en este celular, me informan que una señora fue asesinada en la calle Huérfano. Un tipo hizo un asalto a un bus que iba de Rancagua para el sur y en, no sé qué sé yo, en Colchán, en Alto Hospicio, murieron 3 chilenos. O sea, en una hora mueren 5 chilenos. ¿Cuándo habríamos imaginado, íbamos a imaginar un Chile así?
No es posible, es una vergüenza, es un crimen, es insoportable, Vanessa, no puede ser. No puede ser la comuna de Santiago como está. Yo viajo por todos lados y voy a todas las comunas por distintas razones profesionales. La comuna de Santiago, yo he conversado con extranjeros y con turistas que me dicen Santiago, capital de Chile, es la capital más fea de Occidente, más deteriorada de Occidente. Y algún ministro, ministra, hace unos días atrás, me parece que la señora Toá o la señora Vallejo o la alcaldesa, la señora Hasler dijo, estamos mucho mejor que hace 2 años. A lo mejor ellos están mucho mejor que hace 2 años. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Estamos mucho peor que hace 2 años. Estamos viviendo una inmundicia. Y no le quiero poner color político, porque me carga esa manera. Hablo de la realidad. Es cuestión de mirar. Es cuestión de mirar, ver, conversar, intercambiar conceptos y ver. Cuando estoy produciendo eventos y tengo 10, 12 proveedores distintos y somos 60 trabajando 20 horas para satisfacer la demanda de 120 personas, de 80 personas, yo converso con unos y otros y son puras tragedias. Todo mal, todo mal. Y no estábamos así, íbamos en otra dirección. Entonces, insisto en el concepto, en la imagen. Hay que remodelar, pero no quemar. No es lo mismo quemar que remodelar. En fin, Bueno, nosotros estamos en medios de comunicación y sabemos lo importante que es transmitir mensajes y también cómo en ocasiones eh, los medios se prestan para transmitir mensajes que no son los adecuados quizás porque también están viviendo en otro mundo, tienen buenos sueldos, le interesa al editor que no se diga tal cosa y que se diga esta otra. Y ahí yo no me voy a olvidar nunca una frase que fue bastante Vox Populi durante el golpe de Estado, que fue aparejado con estas manifestaciones de la gente que no tenían que ver con el golpe de Estado, porque yo sí, desde un principio consideré que era un golpe de Estado y porque lo del metro y todo eso es una organización que está claramente, nadie tiene acelerante guardado en la logia de su casa o en la bodega, digamos, o sea, esta cuestión y quema 70 estaciones de metro en ese tiempo de forma tan coordinada. Además, yo he hablado con gente que te da explicaciones de cómo se quema un metro, porque tampoco es llegar y tirarle acelerante al cemento. Tú tienes que saber dónde están los cables, todos estos cables que están recubiertos por plástico, y ahí tienes que echar el acelerante para... O sea, esto era absolutamente, estaba planificado. Y la frase Vox Populi del 18 de octubre, que a mí me impactó muchísimo, fue, no tenemos nada que perder. Y eso se potenció muchísimo a través de los medios de comunicación, que además dieron a una interpretación, un significado al malestar genuino de la ciudadanía, que pacíficamente salía a protestar y después era capturado por estos movimientos violentos, que era que la ciudadanía quería una nueva constitución. Cuando la gente venía, yo fui a hablar de la constitución a muchas partes, gente de todo, digamos, de todos la extracción socioeconómica, y mucha gente me decía, pero ¿qué es eso de una constitución? O sea, pero ¿cómo yo entiendo? Pero si, pero lo que tú decías, el lenguaje, la educación, o sea, para entender un texto así de abstracto, saber cuáles son las implicancias que tiene. Para mí la Virgen del Carmen nos ha salvado 2 veces, porque la patrona de Chile, digamos, pero acá los medios de comunicación han tenido un rol que uno diría muy complicado. No quiero digamos, no creo que sea algo que esté totalmente así como en la teoría de la conspiración. A veces la gente se va convenciendo entre ellas y empiezan a repetir los discursos. Pero tú ¿cómo lo viste desde tu trabajo en los medios de comunicación como comunicador? ¿Y cómo ves hoy día cómo los medios están enfrentando este desafío que en realidad, ¿sabes qué? A veces me da la sensación que quienes dicen que estamos en una guerra de baja intensidad tienen razón. yo diría que falta franqueza, falta sentido común, eh, falta verdad. Creo que en general en los medios se describe la realidad, que todos la conocemos, la sobrevivimos y la vivimos, pero no hay opinión sobre la realidad, sino que hay una descripción de la realidad. Pasó esto, está pasando esto, miren, está pasando esto, pero ¿qué opinas de lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y cómo se soluciona lo que está pasando?
porque describir la realidad, claro, hay que describirla, pero hay un límite, hay un límite. Entonces, yo pienso que uno tiene que describir lo que está ocurriendo, pero también debe opinar con respeto sobre lo que está ocurriendo y ver por qué lado viene la solución de lo que está ocurriendo, porque no podemos seguir así. En octubre, y todos los chilenos lo sabemos, se supone, hay elecciones de alcaldes, de concejales, de cores, de gobernador, de gobernadores. Es lo más importante que hay. Aquí no se trata de decir el día de la votación, ahí veo por quién voto, no sé, esta chiquilla me parece que es buena moza, mira el escote que tiene, o este muchacho se peina bonito y se ve muy bien y es, comillas, muy decente. Es cada día más grave sufragar, votar, participar de un hito de la democracia. La democracia es mucho más que ir a votar. Es muy grave. Yo siempre digo, pública y privadamente, tenemos que estudiar a los candidatos, ver quiénes son, a quién le han ganado, cuáles son sus niveles de eficiencia, de educación, de formación, qué han hecho de su vida, cómo nos pueden garantizar honestidad, eficiencia, eficacia, sentido de equipo, sentido común, porque es muy delicado. Todos sabemos lo que significa un municipio, estamos muy al tanto de las cosas que han pasado en la municipalidad de Vitacura, en la municipalidad de Las Condes, en la municipalidad de Santiago, en la municipalidad de Maipú, la municipalidad de Peñaflor, etcétera, 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 Rancagua hace unas horas, Algarrobo, etcétera. Entonces, es muy grave y son miles de millones de millones de millones de pesos que deben llegar a los comuneros, a los habitantes, y no quedar entre medio en ositos o en tonteras o en no sé qué diablo. Pero en definitiva es muy grave, es muy serio. Y ser concejal sí, implica trabajar en equipo, tener buen espíritu, sacarse la porquería por el municipio. Y ser core es lo mismo. Y ser gobernador, emprendedor, meterle, meterle, estar en terreno, ser eficaz, eficiente, no vivir de la teoría de las reuniones del coffee y del computador, sino que estar en terreno. Alguien me preguntó una vez, ¿qué haría, cómo sería tu vida, tu rutina si tú fueras presidente de la República? Yo creo que la mitad de mi vida como presidente de la República, en una casa rodante recorriendo Chile, en una casa rodante recorriendo Chile, supervisando la realidad en los municipios, la realidad en la vialidad, la realidad en el transporte, la realidad en la construcción. ¿Cómo es posible, pasando a otro tema, cómo es posible que la permisología permita o lleve al hecho de que para sacar o no el permiso de una construcción de viviendas sociales o un edificio en el barrio Franklin demore 3, 4 años? Dios mío, 3, 4 años. ¿Cuántos miles de chilenos y las bocas que alimentan trabajan en la construcción? Si no es cuestión de que los ricos construyan edificios, que construyan edificios pero le den trabajo a 700.000 personas, que alimentan a 4 bocas por persona, son 2,5 millones de personas. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es posible? Todo es un problema, todo es pelea, todo, el litio, el cobre, la construcción, todo es problema, todo es problema. Ahora se están renovando los permisos y las concesiones de vialidad de las autopistas, que sé yo. Bueno, que esta negociación sea justa, serena, transparente, en beneficio de todos los chilenos. Evidentemente tiene que también tener un beneficio para las personas que están, para las empresas que están haciendo estas licitaciones, que están participando, pero que haya justicia, que haya sentido común. ¿Por qué todas las investigaciones que se hacen de distinto orden en Chile nunca se sabe el final de la investigación? Estamos investigando, estamos todos los días, en los matinales, en la radio, en la televisión, estamos investigando, investigando, investigando. ¿Alguna vez alguien sabe en qué terminó la investigación? El caso del señor Hermosilla, del abogado. Todos los días vemos y oímos que se está investigando, investigando, investigando. No va a pasar nada. No va a pasar nada con nadie. No ha pasado nada ni con las fundaciones, ni yo hablo de las fundiciones. Las fundaciones, ni los convenios, ni los municipios, ni la plata que se pierde, que son fortunas. No pasa nada. No se sabe nunca nada. Y eso no puede ser. Los chilenos tenemos muchas limitaciones, pero lesos no somos. Y paciencia tenemos limitada también. Sí, en ese Digo sentido yo, yo quería preguntarte, creo para mí al menos que una de las heridas más importantes que atraviesa Occidente y que nos pone a nosotros también en esa posición es la pérdida de los referentes de autoridad. Tú hablabas de liderazgo.
y los liderazgos, claro, son muy necesarios porque de alguna manera reordenan la autoridad. La gente necesita, nosotros por eso es que la gente ahora está diciendo, por favor, los militares a la calle, los militares a la calle, porque confían en ellos, porque ellos tienen una cierta autoridad, a pesar de que puedan haber habido casos, en todas las instituciones hay buenas y malas Sí, personas, hay algunas manzanas podridas, etcétera. La fe en Carabineros, que también fue muy horadada para el 18 de octubre por el trabajo de activistas que dicen ser periodistas y que no lo son, que ahí sí ponen su opinión y que trabajaron fuertemente para horadar la visión que tenía la gente de Carabineros. Y yo ese asunto de la autoridad, la caída de la iglesia, ¿no? Está detrás, es bastante un problema importante, porque cuando uno dice eficiencia, eficacia, trabajemos, seamos felices, pongámosle pasión, tú estás cruzando el sentido de vida, ¿no es cierto?, con la vida y lo pragmático que requiere la vida. Pero lo que suele pasar con la derecha es que la derecha se queda solamente con la eficacia y la eficiencia en su discurso, dejémoslo hasta ahí, porque antes era un poco distinto y la concertación también, y se olvidan de esa antigua y tan sabia frase que no solamente de pan vive el hombre, y que necesitamos hoy día, yo digo hombre hoy día como casi en carácter revolucionario, dado que no estoy de acuerdo para nada con las premisas de este neofeminismo de corte neomarxista, que también nos enemista, que hace que la mujer vea en el hombre al opresor y que sea la víctima eterna de todo lo que le ha pasado. Todo lo tiene la culpa el patriarcado con los hombres. Entonces yo, si me dedico a drogarme y a fumar y qué sé yo, es por culpa de que hay un patriarcado, digamos, no de que yo tenga una imposibilidad de autocontrol. Entonces, a mí lo que me pasa con la autoridad, con lo que le damos al alma de la gente también, con ese ejemplo y con las instituciones que se han caído a pedazos, y hoy día efectivamente, como dices tú, ni la política, para nada, las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden todavía son las depositarias de la esperanza de los chilenos de que podamos reordenar todo esto. Sin embargo, una parte del Poder Judicial, una parte de los fiscales, parecen estar en guerra con las Fuerzas Armadas y de Orden, porque hay un sesgo tan grande, porque hay una cierta ideología que es este garantismo jurídico, yo le garantizo al criminal una defensa y a la víctima la dejo que se las arregle sola. Y esto se está aplicando, de alguna manera está neutralizando la capacidad moral de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden de sentirse depositarios de esa esperanza y poder el día de mañana responder a una voluntad política democrática que pueda dar una respuesta a nuestro principal problema, que es que estamos en esta guerra de baja intensidad y nos están matando. es muy interesante, es muy difícil, muy delicado lo que tú planteas, Vanessa, porque basta ver las encuestas. En las encuestas, Carabineros de Chile, la PDI, la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas en general, están muy bien evaluadas y son muy respetables porque hay una devoción por cierta autoridad casi donde sea. Eso por un lado. Y por otro lado, vemos que la política y los políticos, lamentablemente, tienen el rechazo y la repulsión de la inmensa mayoría de los chilenos. Los niveles de incredulidad en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial son inmensos. Nadie cree en nada. Los niveles de corrupción que hay o que pareciera que hay son impresionantes. Y el nivel de desilusión de la ciudadanía es impresionante. A mí me toca como productor estar con los unos y los otros, con mucha cantidad de personas durante el año por años. Y los comentarios que uno escucha cuando está 20 horas dándose vuelta entre sonido, iluminación, banquetería, las cocinas, los baños y vigilando y comentando y conversando y supervisando y controlando y apretando todo para que las cosas se hagan bien hechas. Los comentarios, las observaciones, el diálogo ciudadano es impresionante, es crudo, es mucho peor de lo que uno cree, es tajante. La gente no quiere más. Los unos y los otros, desde los más modestos y humildes, porque yo produzco a quien me llame y me llaman, la inmensa mayoría de quienes me llamen, que me llaman, ¿no es cierto? Son los chilenos comunes y corrientes, no son los ricos, eso es mitología urbana. O sea, yo produje en el pasado el matrimonio de Cecilia Boloco, el matrimonio de Marcelo Río, el matrimonio de Gonzalo Cáceres, el matrimonio de la Pamela Díaz, el matrimonio de Horacio La Peña, el matrimonio no sé quién más, ya, da lo mismo. Pero son 6, 7, 8, 10 historias en la vida de un hombre, en la vida de un productor. Los otros cientos de eventos son para personas comunes y corrientes, las personas humildes, sencillas, de nivel medio, da lo mismo.
Por el contrario, un honor, un privilegio, y en regiones donde sea. Entonces uno escucha la realidad. La realidad hoy en día es desastrosa, desastrosa, y no está ligada necesariamente a la política o a la politiquería, está ligada al sentido común. La gente quiere trabajo, seguridad, educación para sus hijos, que no le empiezan a educar, comillas, situaciones de sexo a los 5 años. O sea, déjense de tontera, déjense de tontera. El presidente de la República, don Gabriel Boric, y lo digo con todo el respeto que corresponde a su persona y a su título, el presidente de la República, el ciudadano número uno de Chile, con toda la responsabilidad que eso involucra, no puede ser que no hable con la prensa en un mes. Eh, Es chambótico, es excéntrico, es raro, es curioso, no puede ser, no debe ser, no debe ser. La comunicación es muy importante. Decir, pensar, responder las inquietudes. La prensa en general es muy respetuosa. No puede ser, no puede ser que son tantas las cosas que no pueden ser. No, no puede ser, no puede ser. Y dar vuelta al marcador y empezar a construir en positivo requiere, yo lo digo humildemente como trabajador de toda una vida, dejar las famosas y fatídicas ideologías venenosas de lado y buscar consenso y equilibrio. Y para eso generosidad, visión de Estado, altura, madurez, cultura. No sé si es tan difícil, yo creo que no, pero no tenemos líderes, no tenemos, en términos, me encanta el fútbol, soy colocolino toda una vida, yo hago la noche alba desde hace 30 años. No tenemos un goleador, no tenemos un Caselli, no tenemos un Chupete Suazo, no tenemos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No tenemos un goleador que lleguemos a querer, a respetar, que sea un crack. No tenemos un crack, no lo siento, más allá de la encuesta, que la señora Evelyn Matei, que después todo, pero, pero, pero no tenemos un crack, un, un flautista de Jamelín. No tenemos un flautista Jamelín que nos encante, que creamos en él, del verbo creer, no, que creamos en él, que lleguemos a quererlo, incluso en sus deficiencias, que tenga un equipazo para salir adelante, que confiemos en él, porque es bravo, porque nos seduce. No tenemos un líder seductor que trascienda a las distintas ideologías y a las distintas tonteras que estamos viviendo y sobreviviendo y oímos todos los días hasta la coronilla. Ir Ah, por lo la que pasa es que solucionática, por la praxis, por la praxis. sí, lo que pasa es que la seducción, en el carisma, ¿no? Porque de eso estamos Sí, hablando, un líder carismático que pueda guiar, que pueda encantar, que pueda unir. Un poco yo pienso hoy día en Milei cuando estás hablando, ¿no? Él tuvo toda su épica y la realidad argentina, la realidad mediática argentina, y también en las estructuras de poder argentino, es bastante distinto en un sentido sí, cultural, digámoslo así, porque en Chile, a la gente le asusta cuando uno es muy hiperbólico, por así decir, ¿no? Cuando uno le pone mucha pasión, cuando a mí muchas veces me han dicho, no, pero es que si te apasionas, eso le pierde el peso a tu argumento. No, es que yo estoy sintiendo y viviendo la furia de lo que nos están haciendo, cómo se atreven. Eso no puede ser que le tengan miedo a la expresión psíquica de las pasiones, que de alguna manera, yo siempre pensaba, a nosotros nos faltó el carnaval. Tenemos el 18 de septiembre, ¿verdad? Con las fondas, me encanta, maravilloso. Pero una vez al año, un carnaval así en que la gente se hubiese podido, explote. claro, y explote desde la alegría Sí, del estar vivo, y que nos juntemos todos, y que no haya, digamos, estoy idealizando la situación del carnaval de Río, pero quizás sí, el carnaval de Venecia, ya, que nos juntemos, sí. quizás todo el mundo salga disfrazado. Aquí se ha pauperizado la posibilidad de acceder a la psiquis y por lo tanto hay un miedo tan grande cuando uno le pone pasión y entonces empiezan a castrar todas las posibilidades de liderazgo carismático y sobre todo lo digo por quienes financian a los líderes. Porque claro, un líder carismático que cree que no está haciendo la impostación de que le importa al pobre, la impostación de que es el líder del pueblo, que lo hace de verdad y genuinamente, es un tremendo peligro.
para élites que lo único que quieren es un statu quo que les permita a ellos mantener la maximización de la rentabilidad de sus negocios. claro, Entonces, ese es el problema. El problema es que tú puedes tener líderes hoy día. Yo conozco jóvenes, entre ellos considero a mi hermano Johannes, que es uno de ellos, pero tú ves la exposición mediática. ¿Cuántas veces esa persona puede o sale en un canal de televisión tradicional que llega a todos los chilenos? Estamos en pequeñas plataformas. Se ha hecho un gran cambio desde pequeñas plataformas en que sí hay líderes que están hablando y cada vez son más las personas que se suman a estas plataformas porque se dan cuenta que de alguna manera lo que traen los medios tradicionales que nos permitirían conocer a los candidatos, como tú dices, es un acto muy importante ir a votar. Tendrían todos los candidatos que tener el mismo tiempo de exposición. No puede ser que los matinales vaya solamente una persona y después nos extraña que se elija a esa persona. Evidentemente que tenemos que ser más, digamos, apegados a la ética periodística en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces a mí lo que me pasa es que yo he visto gente con mucha potencia. Yo estoy cerca de dos hermanos muy potentes también, que de verdad sufren en serio con todo lo que está pasando. Y de ahí a mí no me interesa salir más en la esfera pública que estar en mi canal o cosas así, porque mi impronta en general es crear un poco, ayudar a la creación o al despertar de una conciencia, pero mi impronta es la academia, la filosofía, etcétera. Pero yo lo veo en ellos, lo veo en gente que son como ellos, el líder del Partido Libertario, por ejemplo, que es un joven que está en La Pintana ayudando a educar a otros niños. Nunca una entrevista a él, que es Ítalo, nunca una entrevista a los jóvenes que están realmente haciendo esa labor social, que es lo que tú dices que lo hay, y hay mucha gente. ¿Sí? Aquí se cumple obvio, la ley de Dan obvio. Scotto, que es un monje del siglo, qué sé yo, 15, no me acuerdo en este momento, que decía, el bien nunca tiene rostro. El bien es la suma de todas las buenas voluntades de pequeñas personas que llevan a que de pronto emerja alguien que los representa y que es capaz entonces a través de su voluntad de concretar todas, de traducir en medidas concretas todas esas buenas voluntades que lo llevaron hasta ese punto. En cambio, el mal siempre tiene rostro, ¿has visto? Claro, Vanessa, mientras te escuchaba atentamente, pensaba, ¿cómo es posible que en el Festival de la Canción de Viña del Mar recién pasado, que tuvo un momento fantástico con el italiano, ¿no es cierto? Fabuloso, fantástico, y el público, 20.000 personas en silencio, disfrutando, culturizándose, gozando, emocionándose. Bueno, ¿cómo es posible que en la previa hubo una trifulca mediática nacional porque estaba la posibilidad de que cantara este chiquillo, Peso Pluma, ¿no es cierto? Iba a cantar canciones en favor, comillas, de la narcocultura. ¿En qué mundo, a dónde hemos llegado? ¿Cómo es posible que sea discutible una situación como esa? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que se haya presentado esa opción? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la alcaldesa de Villa del Mar, y lo digo con todo el respeto por ser una mujer y por la responsabilidad que tiene, cómo es posible que haya dudado? ¿Cómo es posible que un canal de televisión, el Canal 13, ¿no es cierto?, haya tenido, bueno, no estuvieron como el Canal 7 que dijeron nosotros no lo vamos a transmitir, el Canal 13 lo iba a transmitir si llegaba. ¿Cómo es eso posible? Qué más de mal queremos que lo que ya tenemos en términos de narcotráfico, en términos de crimen organizado, en términos de crimen desorganizado, en términos de droga por todos lados? ¿Cómo es posible que en Valparaíso entre Pedro, Juan y Diego y entre la basura más grande porque le falta un detector de metales, pues Vanessa, a otro perro con ese hueso? Es por eso, es por eso, y esto no es un aviso, sino que es un comentario nomás. Yo fui empleado y feliz y agradecido de Red Televisión durante 21 años con el Cara a Cara Televisión, en que me tocó entrevistar expresidentes, futuros presidentes, senadores, diputados y toda la farándula. 4 años de esta parte en que estoy en un canal de cable, feliz, no entrevisto a los unos, sino que a los otros. ¿Y quiénes son los otros? Los distintos, los curiosos, los excéntricos, los inteligentes, los olvidados, los aventureros, los filósofos, los que fueron malos y hoy son buenos, los que dudan. Y es apasionante, porque oír durante 45 minutos, preguntar poquísimo, el mínimo posible, y oír
la confesión de que tiene uno al frente, confesiones distintas, no más de lo mismo, no la descripción de la realidad, sino que opiniones sobre la realidad en cualquier ámbito, es una pasión salvaje, tremenda, tremenda y exquisita, porque uno aprende, porque los televidentes aprenden cosas distintas. ¿Por qué un alemán a los 14 años se sube a una moto y lleva 30 años recorriendo el planeta en moto solo? Las experiencias, lo que sí, lo que no, las distintas culturas. Eh, Entrevisté hace unas semanas atrás, varias semanas atrás, está en YouTube todo, el archivo, entrevisté a un ex delincuente, un tipo que era el más malo de la población, de una población periférica de Santiago que no voy a nombrar para no perjudicar a los buenos de esa población, que son la mayoría. Me dijo: Tomás, yo robé, hice las brutalidades más grandes y era el rey. Tenía las niñas más lindas, los autos más caros y no sé cuántos millones de pesos en colgajos de oro del cogote. Estuve preso años, de años. Mi padre me convenció a ponerme bueno. Y yo le pregunté: ¿y por qué hiciste lo que hiciste durante tantos años? ¿Por qué fuiste un delincuente de marca mayor? Me dijo: Tomás, porque yo no estaba dispuesto a ganar toda mi vida 500.000 pesos y seguir siendo pobre y pasar frío como mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y todos mis parientes. Y somos miles, miles de jóvenes que no estamos dispuestos a ser pobres una vez más, queremos salir adelante. Testimonios muy graves, reflexiones muy valiosas que hacen pensar, que hacen cavilar. Hay 500.000 chiquillos que no están dispuestos a vivir pobres y pasar frío y hambre toda su vida, porque ya lo hicieron sus padres, sus abuelos, y están viviendo con un techo de plástico y un cartón y comen 3 veces al día y no tienen trabajo. No hay trabajo. Entonces, es bueno escuchar, Vanessa. Es bueno escuchar no a los unos que dicen todos lo mismo siempre, sino que a los otros. Maravilloso, mi querido Tomás. Hay un libro que es el favorito de mis hijos, que se llama Momo. Y esa es Momo. la historia de esa niñita que lo que sabe hacer es escuchar. Y esa es su gran virtud. Y ahí es donde es posible entonces religar, retejer los lazos entre las personas que están en conflicto, porque uno se transforma en el medio, ¿no? De Sí, esta polaridad de estos extremos. Pero para eso los extremos también tienen que querer esa amistad, tienen que querer la reconciliación. Y quizás sí, esa es una claro. palabra Y además demasiado que usada. en la sociedad actual, Vanessa, hemos perdido la capacidad de escuchar, la capacidad de quedarnos callados y oír al otro, buscarle la razón al otro, buscar el punto de equilibrio con el otro. Yo pienso A, tú piensas Z, acordemos en L, pero ¿Sabes salgamos cuál es el jugando, problema, Tomás? avancemos. Sí, el problema es que esa es una parte, pero la otra parte que también es muy complicada y que genera, por lo menos a mí, que yo soy muy de la impronta tuya y me genera muchos problemas, es la deshonestidad. Entonces, cuando las palabras velan intenciones y no están expresando al ser real, que con las legítimas diferencias podamos encontrarnos y conversar para yo saber con quién estoy hablando, además. Todas estas caretas que usa la gente, y no solamente los políticos, quizás ahí se exacerba, pero es súper complicado la religar las voluntades cuando tú no sabes cuál es la voluntad del otro y el otro te está engañando. Y nosotros Terrible. tenemos un problema con la verdad, porque lo que queremos oír, nos guste o no, pero al menos que sea la verdad y no que nos estén mintiendo como lo han hecho. Y eso es parte de la molestia del 18 de octubre, la gente que salió legítimamente a protestar. El abuso de no decir nunca la verdad, de encubrirse, ¿no? De hacer los negocios y terminar, sin pagar nada, lo más un par de clases éticas, que por último las podrían haber tenido conmigo porque hubieran sufrido, ¿me entiendes? Pero, Claro. pero, pero eso yo creo que es parte de lo que tenemos que seguir conversando y aprender a distinguir quién te dice la verdad, cuándo te dicen la verdad y cuándo en realidad están un poco viendo la cara y engañando, y el buenismo entonces no nos ayuda para nada, porque si le creemos al malo y vamos con él, terminamos siendo instrumentos del mal, que ninguno de Y, nosotros al menos lo quiere ser. y por otro lado, Vanessa,
cuando uno, en un ámbito distinto, pero parecido, cuando uno va a un municipio, por ejemplo, el otro día fue al municipio, da lo mismo, el municipio de Las Condes, que es un edificio que tiene, no sé, 15 14 pisos, en cada uno de esos pisos trabajan 70 personas frente a un computador. Yo fui a pagar la patente comercial, como corresponde, de mi productora de eventos, y observaba y veía aquí deben trabajar unas 700 personas en el municipio de Las Condes. Ser alcalde, ser contralor de un municipio, cualquiera que éste sea, es una responsabilidad inmensa, porque hay que controlar de una u otra manera a lo que están haciendo o no haciendo 700 personas, 8 o 10 horas diarias. Entonces uno después se informa que el señor que era responsable de las adquisiciones robó 100 millones de pesos y se compró autos para su familia con plata municipal. Y uno dice, esto es una locura. ¿Cómo la alcaldesa, el alcalde no se dio cuenta? No se dio cuenta porque hay 700 personas que trabajan ahí y entonces hay que tener un equipazo, hay que tener un equipo feroz, un equipo potente, un equipo autoritario, un equipo disciplinado, un equipo honesto, sistemas de vigilancia con tecnología que permitan que la plata no se desvíe, que no se pierda, porque si no, no vamos a salir nunca adelante, no vamos a Pero salir para jugando todo jamás, vamos eso, a ser siempre sí, pobres. pero Tomás, para todo eso tú requieres de la voluntad política de quien está ejerciendo ese cargo. Nosotros le dimos a No, los concejales, está claro, a Daniela sí. Peñalosa, un plan de transparencia que lo desarrollamos con el contralor de la municipalidad. Y ese plan de transparencia ella lo guardó bajo la mesa. Prácticamente fue con una risa. Entonces hay que tener ¿Pero por voluntad qué? para poder cambiar. Perdón, Vanessa, ¿puedo Porque preguntar por qué? ¿Por qué hizo eso intereses, la alcaldesa, que me porque imagino que es una tocas persona... porque tocas, es que yo no me imagino nada de las personas hoy en día, por eso es que yo te decía lo del engaño, etcétera, porque tocas intereses que estás mandatado a no tocar, sobre todo cuando has sido designado a dedo para ser candidato, cuando eres el delfín de alguien. Entonces, evidentemente que por Qué eso es tan horror. buena la democracia en términos del recambio de las élites en el poder, por eso es tan necesario que se produzca, y a mí cuando me dicen, no, me empiezan a hablar ahora de la monarquía, de lo bueno de un régimen dictatorial o esto y lo otro, y digo, pero si el único régimen que permite el milagro de elegir a alguien bueno, porque hay elecciones, es la democracia. En eso no nos podemos equivocar. Mi querido Tomás, estamos llegando al final de la entrevista. Te Nada, agradezco montones. Ha sido no, una nada, conversación nada. fantástica que espero Perdona mi tengamos. inocencia, Vanessa, perdona mi inocencia y mi candidez, pero me gusta ser así y yo siempre creo en la solución, creo en el consenso, creo en la educación, creo en la generosidad y creo en el sentido común para poder salir jugando, porque somos apenas 18 millones de chilenos. ¿Cómo no vamos a salir jugando por nosotros, por nuestros hijos, los hijos de todos los chilenos, los nietos de todos los chilenos? Es hora es hora de avanzar en buena, en democracia y como corresponde, ¿no te parece? Y con justicia, ¿sí? Así es, a Y cada con cual lo justicia. suyo. Mi estimado Sí, Tomás, un abrazo inmenso, no, muchas, encantado. muchas gracias y Siempre a espero que disposición. podamos repetir esta conversación muy pronto para seguir desarrollando estas ideas, porque quedan muchas cosas aún pendientes. Sí, Yo sé que los telepensantes, que son la comunidad de este canal, van a agradecer esta conversación porque era una conversación para activar el pensamiento y por supuesto que además agradecerte porque la fe en el bien es muy necesaria. Muchas veces nos desesperanzamos porque creemos que el mal es más fuerte que el bien. Y eso no es así. Estamos todos sí. nosotros para demostrar que no es así. Y ahí tú tienes un rol muy importante que jugar con tu ejemplo, la Hacemos lo que transmisión podemos, hacemos lo que podemos. de ¿Sabes? Yo tengo una frase que muy pocas veces la digo, pero la digo con todo el corazón y con mucho respeto, naturalmente. Dios es chileno. Siempre salimos así. jugando. Me encanta. Un abrazo grande y muchas gracias. Encantado. Gracias a Que ti. estés muy Chao. bien. Chao, Tomás.